autor que engarza bastante bien todo un mundo de la filosofía clásica francesa, que eran hegelianos, neo-hegelianos, ¿no? Y sobre todo Bergson, ¿no? Y luego el mundo este de Deleuze, ¿no? Ahora bien, me quedará el tomo cuarto, ¿no? Para que os hagáis una idea, en Gallimard llevan editados, en Gallimard, formato grande, ¿no? 12 volúmenes, yo me quedé en el cuarto. Las obras menores de, digamos, de Bataille, pues La literatura y el mal, por ejemplo, o el libro sobre el erotismo, etc., están en el libro de bolsillo. Lo que quiero decir es que este artículo de la revista La Crítica Social se encuentra en el volumen 1 y he leído las notas. Estuvieron a punto de no publicarlo. No tanto por el contenido, porque la crítica social era un poco más cristiano-stalinista, ¿no? Que Bataille, que era un pagano, fenomenológico, digamos. Estuvieron a punto de no editarlo. ¿Por qué? Porque su composición es muy fallida. Y efectivamente el texto a partir del epígrafe 1, 2 y 3 se sostiene. A partir del cuarto entra en un disparate un poco delirante y, como decía Klossowski de Bataille, Bataille era un poco histérico. Era un poco histérico, dice Klossowski, pintor, no Klossowski, que eran los íntimos de Bataille, ¿no? Entonces, he leído la única referencia de este texto, Marcel Mauss, ¿no? Realmente el ensayo sobre el don es definitivo y me ha desmontado la pequeña lección, pero un poco artificiosa, de economía política que da este texto. Entonces, esta va a ser simplemente la introducción, poner un poco sobre la mesa. Pues, hombre, es que el volumen 1 de Bataille, yo lo tengo en la edición de Gallimard del 70, me la compré en Francia pues, en el año 70, donde estudiaba, pero me quedaba en el tomo cuarto, no voy a completar los otros 8 tomos, pero no sin mi admiración por determinado uso barroco, amanerado, desmesurado, excesivo, y en el límite del truco con el que Bataille desplaza un caso singular estudiado por Mauss, que es el Plotlach, que en Gluck, en el dialecto que, digamos, de los indios que viven y celebran unas fiestas fastuosas entre las montañas rocosas y el mar, solamente estas tribus, y luego, dice Mauss y tal, pues unos de Polinesia y tal, solamente el Plotlach es un tipo excesivo, desmesurado y singular de intercambio. No es la transacción económica por excelencia que le sirve a Bataille para construir un magnífico su teoría del gasto y la pérdida. Y, lógicamente, el gasto excesivo se da igual en el sexo no genital, añade, es decir, no dirigido a la procreación, como en el lujo o en el culto, el sacrificio, etc. Entonces, la otra aclaración, y con esto cierro, porque el ensayo sobre el don es maravilloso, ¿no? Lo he pillado en la editorial Katz, que edita cosas magníficas, esa editorial, ¿no? Dicho sea de paso, a pesar de, o sea, es una losada, pero dedicada a la filosofía, espléndida, y entonces define Mauss, que, bueno, el Plotlach son prestaciones totales de tipo agonístico, más que competitivo, de lucha, donde incluso alguien en ese duelo de regalo muere. Claro, esto no es, dice, claro, Bataille,
que la economía clásica se va a llevar un buen susto, dice, cuando descubra que en las transacciones económicas no se busca la conservación y el aumento, la capitalización de nuestra fortuna, sino su pérdida desmesurada. Con esto me quedo en la introducción, luego ya entramos en los puntos, pero me parecía que debíais conocer, y que yo, como creía que era la semana pasada, la sesión, pues claro, vine y me compré el ensayo sobre el don y me lo leí. No me dormí hasta que me lo acabé, un libro espléndido. ¿Lo leíste ahí fuera? Carlos, y luego Dani. Yo me parece que no estoy muy de acuerdo. He pedido la palabra un poquito de alguna manifestación que has hecho. Y es que, de una manera quizá un tanto arbitraria, no, sí, quizá arbitraria, yo este texto que no lo conocía, aunque lo recordaba por alguna referencia así de página, yo lo divido en dos ámbitos. Un ámbito es el que habla de la materia económica, de la economía política, que te menciona, y otra parte en la que habla de cuestiones ideológicas, o éticas, o psicológicas, etcétera, etcétera. Ya digo, es una división arbitraria, y además no son dos áreas que estén independientes, sino que se cruzan como natural entre ellos. Pero el problema es que él empieza, como dice muy bien, por la área económica, incluso el nombre que hace, el gasto efectivo, como dice, gasto improductivo, es el concepto económico. Pero voy a decirlo muy claro, Bataille se mete en un jardín para el que no está preparado. Porque ya la mera enunciación del gasto improductivo es raro. Porque el concepto de gasto, por lo menos en español, porque no sé si en francés la equivalencia sea igual o no, tú has leído el original, parte yo, no, pero en español la palabra gasto es una palabra que tiene más de un significado, y en el ámbito económico es la contrapartida o el reflejo del ingreso. De hecho, yo no sé si seguirán haciéndolo, pero había autores latinoamericanos, mexicanos, yo recuerdo, que en lugar de utilizar la palabra gasto, utilizaban un modismo que era egreso. Estaba el ingreso, y lo contrario del ingreso era el ingreso. Bueno, pero aquí estamos hablando del gasto. Pero claro, el gasto puede ser de dos naturalezas. El gasto puede ser un gasto consultivo o puede ser un gasto de inversión. Decir que un gasto de inversión es malo, pues depende de la inversión que hagamos. El gasto de inversión puede ser productivo, improductivo o incluso contraproductivo, ¿no? Como sea. Y el gasto de consumo es el que parece que él está poniendo de manifiesto cuando habla, por ejemplo, de pérdida, que es una cosa curiosa porque en las ciencias físicas, incluso economía, las cosas no se pierden. Van de acá para allá, se modifican, pero perderse, en el sentido de desaparecer, es raro, ¿no? Cuando habla de pérdida, o cuando habla de los ejemplos de que se hace un sacrificio, la fortuna, alguien sacrifica su fortuna, que es un término muy religioso, es un poco raro. Pero es que el consumo, desde luego, se sabe en la actualidad que bueno, hay economías potentísimas que si no fuera por consumo no funcionaría. Así de claro. Luego, eso de que no es productivo, habría que ver hasta qué punto, de qué manera, en qué forma, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando del punto de vista de la generación. Pero la cosa se complica un poco más, y ya lo digo porque es que cuando ponen los ejemplos, todos los ejemplos, pero son el primero, que es cuando alguien sacrifica su fortuna para comprarse, no sé si un collar de diamantes o algo así. Para comprarse, que no hay tal compra, obviamente. Porque la inversión de, en primer lugar, una fracción como es la fortuna. ¿Qué es eso de la fortuna? Se refiere a que esa persona, o esa entidad, o quien sea, se ha desprendido de todos sus elementos patrimoniales que le pertenecen para adquirir un nuevo elemento distinto que es el collar de diamantes. Pero es que tal como está dicho, no está haciendo una transacción comercial como la que tú juntas que llama la atención, la economía política ya sigue funcionando. Está haciendo un trueque. Pero es que desde hace unos pocos siglos, el trueque es un sistema absolutamente marginal, por más que el señor Musi hiciera estudios por platinos. ¿Y qué se diferencia el trueque de las transacciones normales? Que hay dinero. Me llama la atención que el dinero no aparece por ningún lado. Cuando el dinero, el propio Marx, a veces en los dos trinomios que describe Marx, la circulación de la mercancía del dinero, aparece el dinero natural. Es que el dinero no es un elemento de tránsito nada más, es que tiene su propia función. Y tal como lo necesita Benjamin, ve el personaje que está pensando en el patrón oro o el dinero como depósito de valor, algo que ya en el año 33 ya se sabía que no funcionaba.
Se refiere, perdona, a economías de sociedades arcaicas sin No, moneda no, acuñada. Espera, estoy pidiendo la primera parte. Pero En la última parte, cuando llega el ejemplo de los indígenas del Pacífico, yo estoy hablando simplemente de la presentación que hace de entrada del gasto. Estas cosas, lo que quiero decir es que yo creo que desde el punto de vista de la economía, de la doctrina económica era del año 33, el otro día mencionaste tú mismo a von Mises. Pues ya von Mises escribió algo sobre el dinero, y algo muy significativo y muy interesante desde el punto de vista de la concepción subjetiva de la transacción entre el dinero y los etcétera, etcétera. O sea, que ya en el año 33, si hubiera leído a von Mises, se hubiera enterado de que no podía hacer esa cosa que hace. La segunda parte, quiero decir que todas esas introducciones económicas para mí carecen de interés. La segunda parte puede ser más interesante. Y en cuanto a los indígenas, yo no conocía lo de Scotland más que una referencia muy vaga, pero yo sí recuerdo haber leído mucho tiempo de una práctica muy semejante, no sé si en Micronesia o en algún sitio de ese tipo. Pero lo que ocurre es que se me plantea una duda, y es que, en primer lugar, creo que se sigue haciendo ese tipo de actividades después de estar perdida bastantes años, desde la destrucción de las cosas. Es decir, que debe ser una especie de San Fermín ahora, de los Scotland. Pero es que además que la destrucción de los bienes de consumo a través del consumo no tenga efectos económicos, es que eso no lo entiende nadie. Porque estamos haciendo lo contrario continuamente todos los días. Que los efectos sean los deseables o los deseables, los beneficiosos o los beneficiosos, eso es una cosa que incluso entra dentro del terreno de la concepción ideológica de cada quien. Pero decir que simplemente eso se destruye como si se fuese a no sé qué lugar del hiperespacio, eso... Quiero decir, que resumo ya, me he entendido demasiado. En los aspectos económicos que aborda, esto se mete en un jardín que ya, cuando transito por él, está bastante mustio y que actualmente es una broma. Si se hubiera tenido a hablar de las terceras cuartas partes, aquí, a mí por lo menos quizá me interesa más. Tengo una lista larga de gente que quiere intervenir. Hablando. No, está bien, pero que sepa, está para vuestras propias consciencias. Yo ya me pongo el bozal. Si queréis resumir un poco, perfecto, porque tenemos una lista de 6 personas ya. Dani. Gracias. Pues, a ver, que es una intervención que me parece oportuna, creo que hacerla al principio. Estaba revisando el libro tan bonito que editó hace unos años Isidro, la biografía de Michel Souillard, ¿no? Sobre Georges Bataille. Precisamente en la noción, en el apartado de la noción del gasto, y que comenta pues toda la historia esta de la revista La Critique Sociale, que es donde lo publica, una revista de extrema izquierda. Bueno, y entonces yo vi que faltaba ahí algo, digo, joder, falta aquí algo, ¿no? Porque la referencia la hemos escuchado siempre. Y sin embargo, yo leí el texto hace mucho tiempo y en mi imaginario, digámoslo así, que yo veo dos vías de interpretación, o dos vías de dos raíces. Por una parte, por supuesto, ese asunto del don, ese asunto de dilapidar lo que uno tiene, cosa que a mí no me parece muy extraña, sobre todo en los bares, ¿no? Cuando no te invito yo, no, que no tienes un duro, no, que te invito yo, pues esas cosas así un poco extrañas, como muy machotas. Y por otra parte, veo que hay una raíz para Bataille, no sé si estaréis de acuerdo, distinta en la teoría de la clase ociosa de Veblen. Creo que también es una riqueza el texto de Bataille. Simplemente quería apuntar esto, no sé qué pensáis, pero vamos, pienso que la noción de gasto en Bataille también tiene esa dimensión. ¿Isidro? Sí, yo queda casi callado, queda casi dicho, ¿no? Pero estoy a muerte con Bataille y no voy a renunciar a ello, además muy apropiadamente, porque os está a muerte os está para reírse de él, ¿no? Son las dos posibilidades extremas que a su vez cuadran mucho con lo que el propio Bataille quería y practicaba él consigo mismo, porque el primero que se reía de él mismo, el primero que veía la inconsistencia profunda en la que se movía
y de alguna manera reaccionaba en contra de lo que él mismo afirmaba era él mismo. Lo cual significa que el empeño, lo ha recordado muy bien Luis, de esos 12 tomos, 12 grandes tomos de las obras completas, no es una casualidad. Es decir, que hay ahí una lucha por perseguir algo que no va a encontrar, que es literalmente, y es su palabra por otro lado, imposible, y que sin embargo no va a cejar en absoluto a lo largo de prácticamente 40 años produciendo una obra que cuando muere y sus amigos mismos dicen, bueno, se van a sacar, pues se sacarán 2 o 3 tomitos de sus obras completas y quedan verdaderamente sorprendidos cuando se encuentran con los 12 grandes tomos de las obras completas. Dicho eso, convendría, claro, es decir, hay espíritus para todo y hay, digamos, maneras como uno se ve afectado por aquello que lee o por aquello que le transmiten determinados textos. Naturalmente, hay cierto tipo de gente mayoritaria que a su vez está contenida en este propio texto, está definida, no con palabras suaves, por otro lado, sino tratados bastante duramente, que no van a entrar nunca, nunca en el universo de Bataille, que no van a poder ni siquiera circular por aquello, entre otras cosas lo van a descalificar o desautorizar inmediatamente, entre otras cosas por ignorante. Decirle, mira, no sabes absolutamente nada, te estás metiendo en donde no tendrías que meterte, diciendo lo que no puedes decir porque no eres ninguna autoridad en la materia, y el otro contestaría que evidentemente sí, pero a su vez nadie en el siglo XX, y digo nadie, en el siglo XX ha pensado con la audacia que ha pensado Bataille determinados temas, y además tan variados. En este texto, que es un texto esencial para su pensamiento, no voy a llevarlo más lejos, se plantean cuestiones que son absolutamente decisivas, no tanto para él, o evidentemente para él, pero evidentemente también para todos. Por ejemplo, ¿en qué consiste la naturaleza humana si nos planteamos en el primer párrafo el hecho de que no sabemos, ni tenemos el medio de saberlo, ni tenemos los instrumentos teóricos para llegar a saberlo, en qué consiste lo útil? ¿Qué es lo útil para el hombre? Hay que fijarse que Bataille no defiende lo inútil, sino que sencillamente lo que va a hacer es darle la vuelta a la concepción, digamos que más tradicional y más conservadora de lo que se considera útil para el hombre. Y lo dice con una claridad enorme. Dice, buscar el placer es útil, para algunos sí, pero eso es evidentemente una forma conservadora de plantear la cuestión de la utilidad. ¿Qué es útil para el hombre, para Bataille? La pérdida, el derroche, el dispendio, el exceso, y toda la economía podría fundamentarse en eso también. E incluso esa utilidad que Bataille es capaz de ver, sigo diciendo, utilidad en lo que él llama gasto improductivo, tendría que ser el principio de todo, no solo de toda la economía humana, sino de la concepción misma del hombre. El hombre es, digamos, el animal que gasta. Y en eso no se parece absolutamente a nada, y evidentemente a nada de la naturaleza. O sea, eso caracteriza al hombre. Gastar o perder, o tirar, o abandonar, o sacrificar, califica al hombre frente al, lo que para Bataille es una mezquindad, producir, adquirir, cambiar, etcétera, etcétera. Ahí es cuando entra Bataille en el asunto que verdaderamente le importa. Porque ¿qué hay aquí? Nada más que una llamada a la revolución. A una revolución fundada en la pérdida, es decir, fundada en la destrucción de la existencia, como base de la economía humana. Se lo dice con toda claridad. Naturalmente, si ya niega la producción como base de la economía, no va a poder entrar en la terminología marxista. Si a su vez utiliza la expresión de lucha de clases, no está hablando de la lucha de clases tal como la entiende Marx, sino de una clase que, precisamente siendo consecuente con su humanidad profunda, que es justamente esa especie de impulso innegable a la pérdida, lo que hace es querer destruir absolutamente a la otra clase. Y eso es la revolución. ¿Quién es
la clase llamada a destruir a aquella otra clase que a su vez se ha caracterizado por una mezquindad absoluta, la clase obrera. ¿Quién es el enemigo? Y a su vez, eso es uno de los puntos que hay que saber leer aquí, o por lo menos que a mí me gustaría que se leyesen aquí, que es la caracterización de lo que podría llamar la conciencia o la moral burguesa o pequeño burguesa. No hay nada más odioso que eso. No hay nada peor que eso. No hay nada que colabore más a la minoría de edad en la que el hombre se encuentra, a la pobreza espiritual en la que el hombre vive. Y, a su vez, eso es siempre, necesariamente, algo que hay que combatir. No solo combatir, destruir. Y, a su vez, es que no puede ser de otra manera. Sí, bueno. No, es que vamos a ver. O sea, es que no salen por aquí estas cosas por casualidad. O sea, es que la moral pequeña burguesa nos ha invadido. Es que nos tiene en sus manos. Es que lo somos. Y a su vez es necesario que leamos que alguien que no está atado por nada, justamente se ha permitido el colocarse por encima del bien y del mal, al estilo de Nietzsche, para poder decirlo. Y nos lo dice con todas las letras. Nos dice que eso es innoble y que lo único noble es acabar con ellos, sangrientamente. Lo dice Bataille. No, quiero decir que es que a ver si vamos a ir leyendo lo que leemos. O sea, que es que no dice otra cosa, que podemos leer y decir, bueno, este simpático muchacho que está pensando en Sade y en lo bien que se lo pasa leyendo a Sade y demás. No, Bataille está jugando una jugada que corre el riesgo de perder, evidentemente, que ha perdido, pero a su vez esa pérdida está incluida dentro de su propia valoración de conjunto, dentro de su propio sistema, porque además pretende hacer un sistema. Bueno, esto es lo que tiene, vamos, pensar en hablar de Bataille después de escuchar a Isidro, esto es casi una temeridad. Bueno, el texto... Atrévete. A mí el texto me ha encantado, me parece formidable, a pesar de que en el desarrollo último del texto hay partes que me parece que no sostiene tanto el impulso inicial en algunos momentos, ¿no? Luego al final otra vez se recupera. Pero lo que es todo el principio del texto me parece impresionante por una idea fundamental, que es la subversión que tiene que tener un pensamiento con respecto a la época en que vive. Es el arrojo que tiene el autor para lanzar lo que en ese momento no se quiere escuchar y lanzarlo sin paños flojos. La crítica que se le puede hacer desde el punto de vista economicista o desde el punto de vista de un texto de ensayo, yo creo que a Bataille se lo podría pasar por el forro tranquilamente porque desde luego creo que no le afectaría en absoluto. Independientemente, o sea, críticas puntuales a extensión de potlatch y tal, que él acuda a determinados ejemplos no resta potencia al argumento que tiene de fondo. Independiente, y que otro podría, o sea, desde el lado psicoanalítico se podría hablar de la pulsión de muerte, él habla con sus términos, él localiza cosas fundamentales que en ese momento se están obviando y las ponen encima de la mesa y dinamitan totalmente ese esquema. Isidro lo ha dicho, todo ese mundo economicista y tal, derivado de la sociedad burguesa, que es obviamente lo que intenta destruir. Yo imagino, Bataille no se terminó suicidando, pero si hubiera nacido en esta época, probablemente sí se hubiera suicidado, porque si en aquel momento, visto lo visto, lo que tenemos ahora es mucho peor que lo que había entonces, en determinado sentido. Digo, lo que sería la posibilidad en ese momento, porque ahí establece la posibilidad de una revolución, o sea, establece la posibilidad de que hay
una parte de la población que no entra dentro del juego de ese pensamiento burgués. Hoy en día yo creo que esa parte ha dejado de existir. Por lo tanto, esa propuesta, esa posibilidad casi suicida que propone Bataille, ya ni siquiera se podría llevar a cabo. Yo tengo mis dudas de esa posibilidad y me parece que la apuesta final de Bataille es excesiva. Pero en torno a lo que es el pensamiento, me parece que todo pensador tiene que poner la carga, la dinamita que tiene contra algo que considera la animalidad humana impuesta por la burguesía. Simón. Bueno, a mí sí, es un texto muy provocador, increíble, que sea de 1933. ¿De qué año es? 1933. Vale, gracias. No sé si en 1933. Es que no lo había mirado y lo estaba intentando mirar en el buscar y no lo encontraba. Bueno, pero que no sé yo si en 1933 estaba mucho mejor que ahora, dadas esas fechas. Pero bueno, el caso es que... Pues ya eran en ese momento, en el Critique Social, ya eran antiestalinistas, Sí, en ese momento. La Critique Social, esta revista donde publica esto Bataille, parece que tuvo bastantes inconvenientes para publicárselo. Se lo terminó publicando con una nota donde decía que la misma revista iba a salir con una réplica a su artículo, que nunca salió, porque no estaban muy de acuerdo. Que claro, esta gente era expulsada del jefe francés o en disputa con ellos, comunistas democráticos, muchos surrealistas, entre ellos militantes marxistas, pero que estaban separados del PC, y Bataille tiene la virtud de ser tan provocador que incluso le echan de los ultraizquierdistas, de los expulsados. De los expulsados le echan. Yo creo que cuando alguien consigue que le echen de algún lado es que se sale, rebosa, desborda y hace que es mejor de lo que puede contener aquello, ¿no? Entonces lo ideal es que te echen de algún lado. Fuera, fuera ahora mismo. Bueno, antes de que me echen a mí lo que me gusta de este texto, hay unas cosas que me gustan de Bataille y otras que no me gustan. Se ha relacionado con otro texto que se han traducido juntos, muy mal traducido, por eso, gracias Isidro, porque el tonto de la traducción castellana que había se tira una perorata para no traducir consumo por consumo y traducir consumición o algo así, o consumción, porque no quería poner consumo, porque entonces tenía que ver, fíjate, y eso es de ahora, no es del año 33. Ay, porque entonces esto tiene que ver con el capitalismo, donde se consume y tal. Pues claro que tiene que ver con el capitalismo. Los hay toquetes. Pero bueno, Isidro ya lo corregido eso. Y aquí le falta, a mí me gusta mucho la noción de gasto libre. No me gusta nada el Bataille sacrificial, el Bataille pagano me gusta, el Bataille cristiano no. Esa devoción por el sacrificio, en un momento de su vida quiso sacrificar a un mono, pues eso no me gusta. Me gusta la noción que lo comenta de Mauss, de lo ideal es el gasto libre sin devolución, sin contraprestación, sin humillar y obligar a la devolución al otro. Eso sí es lo que está aquí, el gasto libre, y lo diferencio de ese otro gasto que tiene pérdida y que involucra al otro y que lo hace deudor, ¿no? Decía Kant, harto me place privarme de un beneficio antes de quedar deudor de otros. El que te dona te puede embaucar para hacerte deudor. Una cosa muy distinta es la libre donación por generosidad. Es una palabra que aquí no aparece mucho, generosidad y cooperación, dos palabras que yo incluiría. Entonces, claro, como hipótesis para la economía primitiva, pues como hipótesis para la economía primitiva puede estar bastante bien. Ya eran los que pensaban en el trueque. Ahora bien, una sociedad donde una comunidad primitiva en la que
todos tienen muchas capacidades y todos tienen muy pocas necesidades, a lo mejor es esa sociedad en la de cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades. Una sociedad excedentaria, porque si todos son más capaces y necesitan poco, esa sociedad siempre es excedentaria. ¿Por qué no despilfarran los nómadas paleolíticos? Porque están integrados ecológicamente. No gastan mucho más de lo que necesitan, pero a lo mejor un solo cazador cogiendo un ciervo alimenta a toda la comunidad. Pero lo podría hacer cualquiera. Entonces, esto yo lo relaciono, Bataille debería de separar más, que lo hace, pero no lo suficientemente, el trabajo del ocio. Aquí falta que aparezca el ocio. Y al final termina diciendo una cosa que a mí sí me ha parecido estupenda, porque es cuando dice algo así como que la subsistencia garantizada, la evitación del malestar, y yo añado el ocio, son necesarios, y esto lo dice Bataille al final, para acceder a la función insubordinada del gasto libre. Para acceder a la función insubordinada del gasto libre. Y también a lo largo del texto dice Bataille, solamente en la medida en que la estabilidad está asegurada y no puede estar comprometida por pérdidas, incluso considerables, están las fortunas sometidas al régimen del gasto improductivo. Solamente si la estabilidad está asegurada. Los ricos no tienen ninguna estabilidad asegurada. La tenemos Bataille, que era bibliotecario, y yo, que soy funcionario. Todo nuestro excedente lo podemos gastar alegremente, pues las espaldas las tenemos cubiertas. Entonces, por ahí sí, entronco con Bataille. Por donde no entronco es por tanta pérdida y tanto sacrificio. Amancio Ortega. Sí, yo pensaba en lo mismo. Sí. ¿Eso qué es? ¿Es Ya, gasto improductivo? Eso es pensamiento burgués, encaja muy bien con de eso. Bataille, Claro, eso no es una cosa que se olvida también de mencionar, aunque sí menciona la limosna del cristianismo como sustituto de ciertas prácticas paganas, que dice individualiza el gasto. Pues no, la caridad, en lugar de la justicia social, ha sido la práctica de los medievales y de los fascistas. Es decir, no quieren justicia social, sino dar limosna, ¿no? Que es lo que hace Amancio Ortega. Entonces, yo recomendaría dos cosas para vincularlas a este texto, que serían muy enriquecedoras. Una es un capitulito de Así habla Zaratustra, que se titula La virtud que hace regalos. La virtud que hace regalos es la virtud que adquirirá el hombre del mañana, el Gouvernement. Y otro es El derecho a la pereza de Paul Lafargue, el yerno de Marx, que introduce con ello el reino del ocio como paso del reino de la necesidad al reino de la libertad, que es lo que preconizaba el marxismo. Y por cierto, por último, es verdad que sí hay una cosa muy de pérdida, que sí tiene razón Bataille, que es que el proletariado lo único que tiene que perder son sus cadenas, eso lo dice muy bien Marx. Y la otra es una película que se llama La inglesa y el duque, de Erich Romer, en la que lo que se refleja es que la Revolución Francesa, con mucho escándalo fue esa película en Francia, fue una orgía de sangre provocada por los sans-culottes, con todo el horror que eso provocaba en la sociedad aristocrática del duque de Orleans y la sofisticada inglesa. Eso levantó muchas ampollas en Francia recientemente, cuando se estrenó esa película, pero es lo que está diciendo Bataille, que la revolución es una orgía de sangre. Y claro, la lucha de clases reducida solo a una orgía de sangre, es verdad que lo es, la de los yemeres rojos sin duda, pero quizá, aunque el concepto lo simplifica mucho así, Bataille, ¿no? Javier, Amanda, José Alberto. Sí, yo cuando acabé la carrera iba a hacer la tesis sobre podcast. Leí mucho de esto, pero ya hace tanto tiempo y era una cosa bastante sentimental por la cual quería este texto.
tienes razón. Luego lo matizaré esto también, ¿eh? ¿Qué? Que luego matizaré. Sí, no, pero que tienes razón, pero que de todas formas eso da igual respecto a la inclusión que puede haber aquí dentro, que me parece potentísima, de ampliar los campos de la economía, o de lo que se entiende por economía, y con la base del intercambio, como queréis llamarlo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo principal? Porque para mí lo principal es que el gasto improductivo sigue estando al final de toda actividad económica. Eso me parece lo que es capital. Perdón, y repite. creo que hay... No, perdón. Repite, perdón, es que no... Sí, que el gasto improductivo es lo que a fin de cuentas está al final a lo que conlleva toda actividad económica. Yo creo que eso es un argumento potentísimo de unas repercusiones que no somos conscientes de ellas, se base en ejemplos traídos a pelo o no. Él mete por aquí 3 o 4 veces la palabra, mete gloria o no, pero gloria la mete especialmente, ¿no? La gloria, ¿qué es la gloria? La gloria es tener el poder, pero el poder es el poder de la verdad. El poder de la verdad. Entonces, eso como fundamento último de la economía me parece un tema potentísimo, de tal manera que lo que llamamos economía al uso de tiempos mercantilistas hasta ahora, consumo, producción, distribución y tal y cual, se mueve en el puro mundo de la necesidad, exclusivamente. Y por eso usted dice, bueno, me parece que son muy claras, y además que creo que son bastante irrebatibles, cuando, por ejemplo, cuando dice... a ver si lo puedo poner aquí. Por espantosa que sea, la miseria humana no ha tenido nunca suficiente influencia sobre las sociedades como para que la preocupación por la conservación que da a la producción la apariencia de un fin prevalezca sobre la verdad improductiva. Sobre la verdad de un... Prevalezca sobre el gasto improductivo. Prevalezca. El gasto productivo nunca ha prevalecido sobre el gasto improductivo. Y el gasto improductivo es lo que está al final de la sociedad. Porque es lo que te da la gloria. Es lo que te da el honor y la gloria. Y solo tiene sentido la acumulación para perderla. Exclusivamente. Cuando pierde un Si tú tomas esta referencia como principio que articule toda la concepción económica, el cambio es brutal. O sea, podríamos tener por aquí acceso a una manera de ver el mundo económico mucho más ampliado, por tal como lo dice él, que la que lo estamos viendo actualmente. Y finalmente solo una cosa, vuelvo a la frase que ha dicho también Simón, la última frase de todas, y voy a repetirla aunque él me ha dicho. Los hombres aseguran su subsistencia o evitan el sufrimiento no porque estas funciones impliquen por sí mismas un resultado suficiente, sino para acceder a la función insubordinada del gasto libre. Es decir, se supone, aquí también podría haber alguna contradicción, porque aquí está hablando de la lucha de clases, de la revolución, que por cierto me parece que hay una imagen muy guapa en considerar la revolución como un podcast donde la clase obrera da un inmenso don de miseria, ese es el don que él da, su tremenda miseria encima, ¿no?, de la clase poderosa, de la burguesía o lo que sea. A ver, ¿cómo puede responder a ese don? Y si puede responderlo además con usura, que es como tendría que ser, ¿no? Sí, pero dan la vida. ¿Qué? Dan la vida. Dan la vida, hasta la vida, podría ser. En ese sentido, aquí sí que se pone de una forma mucho más racional. A mí me parece más conservador del Bataille, con esta frase final, que supongo que tiene que ver con la revista. Él dice que el transporte de nuestro tiempo es la revolución. Clase obrera, dándose don, por así decirlo, don para la destrucción, ¿no? Pero para eso tienen que estar las cuestiones básicas solucionadas. Pero lo que está claro es que con las cuestiones básicas solucionadas, el hombre no ha hecho más que empezar, ni siquiera ha empezado. Y va a empezar precisamente con el tema de la pérdida, del sacrificio, aunque te siente mal, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Bataille, sobre todo con la burguesía, es ese aplanamiento, esa homogenización que se ha creado, esa lucha entre estabilidad y agitación. La palabra agitación le encanta a él. Yo recuerdo que en el año 78 era crítico literario del Diario de Mallorca, y en ese tiempo leí un libro de Bataille que se llamaba Documentos, que eran varios artículos, había sacado una editorial sudamericana, y uno de ellos era cuadros de Miró. Miró le encantaba a Bataille, y le gustaba porque le parecía el mundo visto por un microscopio, como si estuviera viendo a espermatozoides moviéndose en un mundo que tú no accedes visualmente a él, pero ese es el mundo de la agitación, lo que
el arte detrás de todo, ¿no? Y es lo que tiene que verse, ¿no? Entonces aquí por eso decía que quizá el final de él sea un poco conservador en el sentido de decir, primero aseguramos lo que es la supervivencia y después ya nos lanzamos. Pero me quedo con el mensaje de que el hombre solo empieza a ser hombre cuando empieza a tener el poder de perder. Y eso me parece algo que puede revolucionar la manera de concebir la economía. Amanda, José Alberto, Noni. Bueno, yo voy a hacer un poco de teoría ficción rara porque yo he leído el texto en una clave que no sé si es verdadera. El asunto es que, bueno, la fecha venía, la había puesto Isidro nada más comenzar, no la había visto. Pero bueno, estaba buscando la fecha porque siendo el 33, yo creo que, dicho también lo que ha dicho Carlos, a mí me parece que el texto es un buen texto para situar a Marx. Y que creo que está ajustando muy bien las cuentas con Marx y que de ahí sale un marxismo muy interesante que va a ser el de Althusser y toda esta gente. Porque, creo, por eso digo que voy a hacer teoría ficción. Porque lo que está diciendo este texto, para mi gusto, es que el principio del capital no es tanto la acumulación originaria como la pérdida. Antropológicamente, además hace ese argumento que también le gusta a Marx, que Marx coquetea también a veces con la antropología, y él usa exactamente el mismo argumento, pero mete a Mauss para decir que no, que es la pérdida y no la acumulación. O en todo caso que la acumulación vendría para una pérdida. Eso es curioso porque añitos después está Althusser ya diciendo esta cosa que es maravillosa, que es no, el capital no tiene el centro en la producción, sino en la circulación. Y ahí Marzoa también le da, ¿no? Es decir, ¿cuándo se establece capitalismo? Justo cuando hay circulación. Y la circulación se podría ver de dos maneras. Ahí ya estamos con economía política. Se podría ver de dos maneras. Se podría ver o una manera conservadora, ¿no? Como habías dicho tú, del gasto de inversión, ¿no? O una especie de gasto de inversión, una circulación de inversión. Hasta luego. Pero la deriva loca, podríamos decir, del capital, que es que dinero de dinero ya sin mercancía, sí que podría llegar a ser una especie de potlatch extraño, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí yo creo que está dando una clave de lectura del capital temporal, es decir, me acabo, leyendo este texto de Bataille y digo, ahí va, pues justo a partir de ese momento más o menos están cambiando todas las teorías acerca, o sea, todas las lecturas de Marx y están quitándole el acento a la producción y se lo están dando a la circulación. Qué curioso, ¿no? Luego, yo creo que es una cuestión más de si hay miedo a perder o no. Creo que era lo que está más a la base de la cuestión del gasto o no del gasto, es ese poder perder o no poder perder, ¿no? Ese miedo. Yo creo que está hablando muchísimo de miedo. Y es muy gracioso que justo ante el miedo burgués que está calculando todo el rato para no perder, lo único que le pueda venir bien sea, en un movimiento muy anti-hegeliano, por cierto, una aniquilación completa. ¿No? Que es por otro lado lo que decía Kant que hacían los americanos, que decían, no nosotros que dejamos a la gente para dominarla y para hacerla esclavos, no, allí los cortan a todos la cabeza, ¿no? Los exterminan, ¿no? Entonces es curioso. Yo luego localizo otras dos cosas, lo dejo así un poco en abierto. Yo localizo dos nociones de pérdida en el texto, no sé si vosotros lo habéis visto. Una es como derroche, pero hay otra que me parece que ya entroncaría más con la zona psicoanalítica o con una zona bastante más afectiva que sería interesante, porque es hacer notar por la zona antropológica cómo hay una pérdida que habla un poquito al principio del dolor de ella, ¿no? Cómo volver el dolor de la pérdida algo alegre a partir del sacrificio. Y el sacrificio se entendería en ese contexto, para mi gusto. Mucho más que unirlo solo al poder, creo que hay dos líneas y que está barajando las dos líneas, ¿no? También animarse a perder para perder el miedo, podríamos decir, en un gesto, pero para poder convertir la pérdida en algo alegre, ¿no? Y eso también me parece interesante. No he entendido muy bien lo de la lucha de clases. Me parece al final, por lo que más habéis hablado aquí, que sí que está a favor de una lucha de clases a cuchillo, lo cual no tiene nada que ver con la redención hegeliana. No entraría para nada o sea, eso también estaría anticipando lecturas antihegelianas que hay también.
Y esto también me enlaza a mí, me aclara una cosa que dice Deleuze muchas veces, que nunca la había entendido, que decía, el mayo del 68 no era para consumir menos, lo que queríamos era consumir más. Entonces, claro, aquí yo creo que empiezo a entender qué significa ese consumir más, que se salga en cierto modo del capital, aunque si el capitalismo también es la pérdida y el gasto, y si fuera la circulación, pues también sería capitalista, podríamos decir esto. Y tengo dos problemitas, ¿vale?, con esta cosa. Una es su cuestión de la aristocracia. No entiendo muy bien dónde introduce la aristocracia. Me parece a mí que la lucha de clases es más de una aristocracia contra una burguesía. Sospecho, no lo sé. No, dice proletariado, pero la aristocracia siempre está allí como los que sabían perder. Eso sí que sabían perder, incluso tenían esclavos. Ahí le cae mucho mejor la aristocracia que la burguesía. Sí, ya lo sé. Pero no sé qué lugar tiene, o sea, entiendo, pero al final como la aristocracia siempre se queda ahí como... O sea, justo el icono que tenemos de la revolución es la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa es una revolución burguesa contra los aristócratas. ¿Ahora qué tenemos? ¿Qué queremos? ¿Una revancha aristocrática contra la burguesía? La burguesa genera el proletariado. Hay otras formas de miseria. Vale. Bueno, eso lo hablamos más. Y luego otra es que si no es la misma tesis de Sade. Es decir, que si no lleva a una nihilización como la de Sade, que Sade quiere destruir el Estado, pero bueno, pasa por destruirlo todo y al final hace como una especie de estado de la destrucción para intentar destruir el Estado. Entonces le sale un poco rarito. Y yo esa es mi preguntilla, una de las otras preguntas que tendría con Bataille. Pero vamos, que me ha gustado mucho y yo creo que le da muy buen contrapunto a Marx, que explica muy bien a Marx ahí. Pero vamos, es mi cosa. Perfecto. José Alberto, Noni, Luis, Simón. Amanda ha tocado todos los palos, creo. Pero, a ver, lo primero que quería decir que también para mí es un texto soberbio, es un texto que se lee aquí que vale la pena. Me ha estimulado muchísimo. Creo que Javier dijo una cosa que me evocó lo que pensé la primera vez que lo leí. O sea, es verdad, todos sabemos que Bataille tiene esta referencia nietzscheana, pero claro, escuchando ahora a Javier me evocaba claramente quizás la propia referencia de Nietzsche, que es Schopenhauer. Entonces, Bataille se plantea, como yo lo puedo leer ahora, o sea, así pensando en voz alta, como Schopenhauer, el mundo según la representación y la voluntad. Todo el mundo de la representación sería todo este mundo clásico de la utilidad, y lo que Bataille está pensando junto a Nietzsche sería toda una transmutación de los valores. Es lo que está planteando, que lo puedo decir al principio. Es cómo planteamos un debate acerca... el texto es un texto ontológico, o sea, no podemos pensarlo... Siempre, cuando traemos textos aquí de este orden, hacemos críticas y cuestionamientos porque tratamos de traducirlo a un plano pragmático, a un plano político, cómo esto se piensa además desde las referencias actuales del capitalismo tardío o de esta cosa ya casi posneoliberal en la que estamos, etc. Entonces, ahí empezamos a patinar. Yo creo que es un texto ontológico y ahí es donde me empieza a generar todas las preguntas, porque, claro, entiendo una cierta nostalgia ontológica en Bataille, porque, o sea, está esta cosa, varias veces hace referencia, por supuesto, al Postla y el tema como de ciertas prácticas o actividad humana primitiva, y ahí es donde la cosa a mí se me enreda, porque, claro, hay como una cierta nostalgia de un mundo precapitalista. Entonces, él está escribiendo en el siglo XX, estamos más cerca de que el texto cumpla 100 años que de cualquier otra cifra. Entonces, claro, ya está escrito en el mundo capitalista, quizás no el capitalismo actual, y hay como una nostalgia a un mundo donde nos relacionamos con el otro, con las cosas y con la naturaleza, que quizás no responde a la lógica actual. Entonces ahí veo una cierta nostalgia, ¿no? O sea, como si pudiésemos volver a una relación más primitiva, como si pudiésemos volver a una relación, otro concepto que en otros textos utiliza, como de cierta soberanía, un cierto reencuentro con una continuidad sagrada, por lo cual hay que abolir todo este campo de la utilidad, o hay que abolir todo este campo de la representación, y hubiese un cierto carácter sagrado en la actividad humana, en el plano ontológico, hacia esta dimensión de la pura voluntad. Entonces, claro, ahí es donde, digamos, eso plantea toda una transmutación de los valores actuales, o sea, de cómo pensamos la actividad humana en general, o el ser humano en general.
cuando se evoca todo el tema de la economía, claro, y lo dijo ahora Amanda, o sea, es que no es solamente una economía en términos políticos como la teoría del valor de Marx nos muestra, sino también es la economía, y ahí se ve que es un franco lector honesto, porque además lo referencia de Freud, diciendo, o sea, es que no podemos pensar la actividad humana sin hacer una referencia a la economía libidinal. Cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos relacionamos con el objeto. Por eso trae dentro de las experiencias cotidianas la mención a la joya, al diamante, o sea, no es, y lo pone en referencia a toda la pulsión anal y toda la relación con lo excremencial. Entonces, ya para concluir y luego volver a intervenir si hace falta, o sea, el tema es que para pensar lo humano no podemos omitir la dimensión del excedente, la dimensión del exceso, y es donde también vuelve otra vez Schopenhauer, ¿no? O sea, o Schopenhauer o el segundo principio de la termodinámica, que es la entropía, o sea, hay una tendencia al gasto, hay una tendencia al exceso, que ya dijo muy bien Javier. Entonces, lo que tenemos que es replantearnos todo el orden de la economía libidinal y la economía política en base prácticamente a ese hecho, que es que hemos omitido. Hemos pensado, y donde viene, si bien traído el cuestionamiento a la burguesía y lo que se ha construido a partir de la burguesía como capitalismo y tal, que es que hay un afán de conservación, un afán de productividad que omite, vamos a decir, esta primera realidad ontológica, que es que hay un excedente. El segundo principio de la termodinámica de la entropía dice, siempre tendemos a este caos, siempre tendemos porque tenemos más energía de la que podemos siempre gastar, retener. O sea, crecemos, colonizamos, generamos vida, y la verdadera vida está justamente en el horizonte de la muerte, en el horizonte de la destrucción y la violencia. ¿Noni? Sí, bueno, me parece interesante que termines con la verdadera vida, porque justamente esa frase de Rimbaud, ¿no? La verdadera vida está ausente. Y entonces es un poeta. A mí todo el texto lo leí como escrito por un poeta. Y en el momento que él dice, el término poesía que se aplica a las formas menos degradadas, menos intelectualizadas de la expresión de un estado de pérdida, puede ser considerada como sinónimo de gasto. Y ahí me recuerdo un ensayo que, bueno, no sé que todos odiamos a Heidegger ahora, pero cuando analiza un poema de Rilke, que se encontró casualmente en una dedicatoria de un libro noble por casualidad, donde habla de lo que apuesta el poeta y dice, él mismo va con la apuesta, es decir, o sea que el gasto es ese, ¿no? Es decir, la propia vida, que es lo que dice más abajo él aquí, ¿no? Es decir, el gasto poético deja de ser simbólico en sus consecuencias, la función de representación compromete la vida misma de quien lo asume. Y yo en ese sentido, todos los disparates que pueda decir a nivel económico y todo eso, me parece que hay que ver el punto de vista desde donde él está hablando, ¿no? Y es la tengo en cuenta. Y lo de la gloria queda para el 14, los grandes monumentos y todo eso, pero me parece que no es a lo que él apunta. Es muy consciente. Yo creo que apuntar, yo uno gloria a la soberanía. A los dos Uno gloria a la soberanía. ¿Tú querías decir algo? Rápido. Bueno, yo quiero hablar desde el punto de vista del mundo del arte, ¿no? Y para mí este texto puede utilizarse, ¿no? De forma muy contundente para entender una serie de cosas. Hay una pregunta, que yo creo que es la pregunta que hace al principio, que trata de decir qué es lo útil, ¿no? Yo creo que yo como artista, y creo que la mayoría de los artistas nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué es lo útil, ¿no? Y es decir, quiere decir, de alguna forma, ¿qué demonios hago yo aquí, ¿no? Es decir, ¿cómo yo puedo participar en todo esto, ¿no? ¿Cómo yo soy con otros, ¿no? ¿O qué hago aquí, ¿no? En el caso de un artista, con su obra, ¿no? Y de alguna forma yo entiendo a partir de este texto que no dice que olvidemos la utilidad y nos vayamos hacia lo inútil, que se ha hecho en el mundo del arte, ¿no? Yo creo que se ha hecho eso en el mundo del arte, sino de alguna forma lo que hace es cuestionar de una forma absolutamente radical lo que es útil en ese momento y de alguna forma reinventar una utilidad, ¿no? Yo creo
que es una reinvención, una utilidad. Y esa reinvención necesita de mucha pérdida. Necesita de mucha pérdida. Y yo creo que eso en el arte es fundamental. Punto. Perfecto. Si no os importa ceder la palabra momentáneamente a Concha, porque Concha no ahora. Bueno, lo que quería decir es algo es muy breve. Está relacionado con lo que habéis dicho vosotros dos, porque yo creo que yo he visto aquí también otro concepto de pérdida, ¿no? Que es decir, yo me apodero de, o sea, la pérdida que tiene también que ver con el sentido de una adquisición. Es decir, si yo gasto y derrocho, de lo que me apodero es del desbordamiento, ¿no? Que eso es un poco lo que creo que, bueno, que tiene que ver un poco con la poesía, ¿no? O con el derroche poético del que él habla, ¿no? Entonces, en ese sentido, me estoy apoderando de, o sea, convierto en una cosa esa dilapidación de energía, ¿no? Entonces, al cosificarla, pues, en cierto sentido, yo me estoy enriqueciendo. Y creo que eso es un poco un sentido de pérdida que también está en el texto, ¿no? Esa adquisición en vez de... Perfecto. Okay, so Luis, Simón, Isidro, Zacarías y Dani. Si habláis mucho cada uno, prácticamente nos lleva al bar, pero no hay ningún problema. Pero Luis, si quieres... Podéis perder la palabra, lo sabéis, ¿no? Yo podría pasar la palabra perfectamente, pero creo matizar, porque a estas alturas, digamos, pensar que Bataille no es un gran pensador contemporáneo o coetáneo, si quieres, de Walter Benjamin, etc. Entonces, lo que he querido decir es que la lección de economía política freudo-marxista que da en este artículo es francamente de marxismo vulgar. Me explico. Porque el Bataille que me interesa, ¿no? Es el Bataille pensador privado. El Bataille de la Petite Morte. La Petite Morte, que la origina en su libro sobre Lascaux y la va desarrollando, es decir, la atracción y la fascinación por la muerte. Esto sí que es un pensador, un pensamiento profundo y potente de un pensador privado. El pensador público marxiano, marxista, aunque sea del año 33, que se expone en este artículo, que aunque la revista era un poco cristiano-estalinista, es que se ven collage. Hay 4 escritos de Bataille sobre la dépense. Habló de alguien que conozco muy bien. Y claro, ese es el que se puede leer, es la introducción a La parte maldita, un manual maldito de economía política, heterodoxo, micro, de lo que sería después de lo que va a ser la economía libidinal de Lyotard, etc. A Bataille hay que lacanizarlo. Bataille tiene una influencia determinante en Lacan. No hay Lacan sin Bataille. Y no hay Bataille sin Cosette. Cosette es muy posterior, el seminario de Cosette, estamos hablando aquí del año 33, y entonces es que Bataille, los economistas que ha leído, no ha leído a Cassel, no ha leído a Menger, no ha leído a Veblen, entonces cita a los que ha leído Mauss sí ha leído a los economistas, y entonces hace un truco. Mauss dice, termino, el potlatch, que Bataille dice que la revolución es el potlatch del gasto ilimitado, eso es kitsch, dicho en el 33, en el 23 o en el 63. Entonces, Mauss define que precisamente el potlatch lo que le sorprende es que aparentemente es gratuito, es la donación, sin tu sin retorno, sin que tú me correspondas, no. La hago para dominar y además la hago
y nos conduce a la usura. Cuando a Bataille, claro, que lo podéis leer en el texto, cuando acaba el párrafo tercero y se encuentra con la usura, ya no sabe qué hacer. Y entonces es el ejemplo fabuloso de que dice, bueno, pues esto es como la inflación en la economía moderna. Ya Bataille realmente de economía política es parvulario. Ahora bien, de economía libidinal, de economía del sujeto, de economía de los procesos, viene a decir algo tan sencillo que la vida humana, al final, es un proceso de derroche y de gasto, no de acumulación, ni de preservación, ni de conservación de la identidad. La historia del sujeto es la historia de la pérdida de identidad del sujeto y la ruina y la gloria. Es decir, la fascinación de la gloria lo pone como ejemplo máximo de por qué se puede todo perder. Bueno, yo tengo que corregir a Bataille en un punto. Y entonces tengo que recomendar otro texto de Nietzsche. Ya recomendé La virtud que hace regalos de Zaratustra y ahora tengo que recomendar la Homer Wettkampf, es decir, la rivalidad homérica, o más bien el agonismo en Homero. Es el discurso inaugural de Nietzsche como catedrático en Basilea. Y agon no es polimos. El agonismo no es una rivalidad de estructura. En un juego agonístico, como el de los antiguos Juegos Olímpicos, dice Heródoto, no competían por vencer al otro y que uno u otro perdiera, sino para que ellos conjuntamente ganasen, poniendo a prueba sus habilidades. Esa es la noción de gasto libre, la noción de, y estoy muy de acuerdo, efectivamente, hay otra noción que es la de donación que te hace deudor, y ese es el origen de la usura, y ese es el origen del capitalismo. Una donación que te hace deudor. Pero el regalo, ¿dónde está la pérdida cuando haces un regalo? O dicho con palabras de La patria maldita, dice allí Bataille, el sol dona sin recibir nunca. El sol toma segundo principio de la termodinámica. Toma modelo energetista. Un gran empresario. De economía lineal cósmica, en el cual, si hay aquí presente algún físico, dirá, Bataille no tenía ni idea de física y no ha leído a fulanito y no ha leído a mecanismo. Pero lo que está diciendo Bataille es, bueno, ¿qué energía pierde el sol? Pues sí, pierde, como la vida misma. Somos estructuras disipativas, según Prigogine, y derrochamos energía y en eso nos consumimos. Y por eso el padre de vida replicante en Blade Runner la llama que más luz brilla antes se extingue. El sol se extinguirá más pronto si derrocha mucho, pero ¿qué más da? Sí, no, pues mira, me das la réplica para seguir por el mismo sitio, porque quería hablar yo precisamente de la mitología solar de Bataille. Pero para insistir en que Bataille es cualquier cosa menos un nihilista, que algo se ha dicho por aquí. Es decir, Bataille está tomando como referente primero justamente el sol y esa acción de derroche absoluto, que es lo que hace el sol, que no hace más que derrochar y a su vez, evidentemente, gastar y perder. O sea, es decir, que el sol precisamente alimenta todo lo que alimenta, siendo un proceso de pura y absoluta pérdida permanente, sin ninguna recogida de nada que pueda venir de la acción que él mismo realiza. Entonces, eso indica hasta qué punto, cuando Bataille va y lo hace en las dos ocasiones en las que va a tratar de, vamos a llamarlo así, movimientos culturales, que son, teniendo en cuenta que se trata de un par de páginas nada más, que son cosas muy luminosas, cuando habla del cristianismo por un lado, cuando habla de la revolución por otro lado, de la lucha de clases, vamos a decirlo así, si algo le interesa en el cristianismo es justamente el ver cómo el cristianismo, al tiempo que se puede llamar la religión del amor y cosas así, no,
ha permitido precisamente una acumulación de odio verdaderamente espectacular, que es la que ha llevado al cristianismo, por decirlo así, a lo largo de, dice él, 18 siglos. Y a su vez, no hay que olvidar que Bataille está siempre jugando, cada vez que aparece la palabra servil, y aquí en el texto aparece 3 o 4 veces, y siempre por el lado malo, por decirlo así, porque él se ocupa por el lado, digamos, rechazable o reprobable, porque él siempre se pone del lado del non serviam del demonio, es decir, del lado del mal, que es lo que él quiere reivindicar siempre, el mal frente a la servilidad o el servilismo, que significa cualquier forma de predicación del bien. Entre otras cosas, justamente el cristianismo, porque el cristianismo ha sido tan complejo. Hay que recordar que Bataille fue especialmente cercano al cristianismo, estuvo en el seminario, o sea, que no es alguien ajeno a ello, sino que está muy conscientemente intentando darle vuelta al cristianismo. Y después, o sea, quiere decir que él estaría de parte de lo que podría llamarse una religión del odio, que a su vez prolongase exactamente la misma, digamos, potencia que pudiera haber desarrollado el propio cristianismo. Y después, en el caso del marxismo, todavía está más claro. La producción no es un valor positivo. La producción está del lado de la conservación. La producción es conservadora. Y entonces lo que es verdaderamente revolucionario es la destrucción. Y la destrucción, que lo dice con una claridad que casi nadie se ha atrevido a decirlo, porque incluso la famosa frase del manifiesto comunista de que los proletarios no tienen nada más que perder sus cadenas, queda, por decirlo así, pequeña al lado de lo que dice en su capítulo 3, entre las páginas 4 y 5, cuando dice: los miserables no tienen otro medio de entrar en el círculo del poder, y eso habría que decírselo a tantos que quieren poder, los que pueden o los que podemos, del poder, de entrar en el círculo del poder, que la destrucción revolucionaria de las clases que lo ocupan. Es decir, un gasto social sangriento y absolutamente ilimitado. ¿Eso significa el fin de todo? No. Eso significa sencillamente que el proceso mismo de derroche en pura pérdida se expresa de esa manera, destruyendo, y que vendrán otras cosas, precisamente porque es inagotable o ilimitado el gasto del que aquí se está hablando, a imagen y semejanza del famoso sol que está utilizando, pues además el Bataille conscientemente está con una vena religiosa, o sea, de hecho en algún momento se lo planteó la posibilidad de fundar una religión social, una religión solar, y a su vez incluso admirado por el propio Breton, que declaró en algún momento diciendo que Bataille había sido el único capaz de crear en el siglo XX un mito a la altura del propio siglo XX, que es el mito del sol. Bien, sí. Bueno, Levi-Strauss le dijo de Freud que era el único que había creado también un mito en el siglo XX, que es el de la hora primitiva. Claro. Bueno, la alusión que hace a lo de Podemos es curioso, porque hay una referencia a lo de es llevar el miedo a la otra clase, a la lucha de clases, y llevar el miedo a los otros. Entonces es curioso porque Podemos pareciera que se había inspirado en este texto para promover su lucha política y tal, aunque el miedo cambia de bando. No llega, sí, pero no llega a ser ni siquiera una fotocopia de lo que sería la posición. Chantal Mouffe teoriza el agonismo. Sí. Es la que más teoriza, por decirlo así, el agonismo hoy en día, que es realmente pero se queda casi en una propuesta, comparado con Bataille, en una propuesta burguesa. Entonces, no. Sí. Bien, quería, solamente la paradoja esta de intentar hacer una crítica o un desmontaje de Bataille desde una posición racionalista. Cuando Bataille lo que hace es dinamitar precisamente eso. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Amanda y lo de José Alberto, un poco de la posición ontológica, porque yo creo que la clave es que todo parte
de una visión del sujeto y de un desmontaje de toda una interpretación de la historia, de la filosofía, del pensamiento, etcétera, que es lo que intenta subvertir Nietzsche y él a continuación. Entonces, es darle esa reivindicación de lo que sería otro tipo de vida humana, entonces, cuando él habla en el último apartado, dice la vida humana no puede estar en ningún caso limitada a los sistemas cerrados que se le asignan en las concepciones racionales. La vida humana no comienza más que con la quiebra de esos sistemas. Entonces, esa es la apuesta a todo eso, ¿no? El tema es detrás de eso, ¿qué? O sea, en principio pone la bomba, utiliza conceptos. Más allá de la crítica racional que se pueda hacer a los conceptos, el concepto de pérdida, el concepto de gasto, dinamita la visión de la economía entendida de manera clásica. Del mismo modo que el concepto de lapsus dinamita la conciencia establecida de manera clásica. Entonces se trata de dejar esas pequeñas bombas en el terreno para poder pensar de otra manera. Lo que yo quería decir una cosa, el don obliga. ¿El don? Obliga. No, te invito a una cerveza. No, pero ya verás el próximo día. El don obliga. Da igual la voluntad del donador. A mí es lo que me parece maravilloso. Para mí está por encima incluso del ser humano. Por supuesto que puede ser utilizado, pero el don de por sí obliga. Eso yo lo tengo clarísimo. Es una violencia. No sé cuál es el misterio de ahí. Parece que es muy obvio, pero es un misterio. Pero el don obliga. Eso es así. Es una violencia. Si te lo da un sol, no. ¿Qué? Si te dona un sol, no. Tienes que pensar, porque también. No, nos cargamos por dentro. Bueno, si abusas del solecito, te puedes quemar como los alemanes, pero te da un cambio. Pero es que, Simón, es que aquí no veo ningún sol. Bueno, veo muchos, pero... Mírame bien. Vienen los soles. Lo que tú estás planteando es decía el rey sol, ¿no? Decía el rey sol. Estás planteando una relación entre condiciones muy desiguales. Te quiero decir que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y me ha gustado mucho la alusión a Schopenhauer, José Alberto. Enseguida he recordado la influencia que tiene Schopenhauer sobre Freud. Solo que, claro, ese principio de insatisfacción permanente que cita Schopenhauer, o que examina Schopenhauer, viene acompañado de todo su pesimismo y su preocupación, y su gran preocupación. Habla en cierto momento del tedio, un tema que a mí me interesó mucho, y el peligro que tiene. Y, permanentemente hay que estar dando a la gente algo que hacer, pero con mucha preocupación. Y esa preocupación yo la tengo respecto a discursos que oigo reiteradamente sobre las luchas de clases, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay aquí un tema muy vinculado a la aristocracia, una aristocracia nietzscheana, que por cierto, Nietzsche hace porque en alemán la palabra hace una comparación muy bonita en la genealogía de la moral, de la producción de deuda, Schuld, y culpa, y culpas, ¿no? que es exactamente coincidente, ¿no? y habla de, bueno, ya sabéis la posición que tiene Nietzsche. A continuación, o sea, creo que realmente la posición de Bataille es una posición muy aristocrática. Si cita al proletariado, y aquí se ha citado en relación con la revolución, olvida lo que es una economía, olvidamos lo que es una economía de subsistencia. Hay un historiador que a mí me gusta mucho, que es Eric Hobsbawm, que viene a decir que nos equivocamos si pensamos que los hambrientos pueden producir ninguna revolución. No pueden producir ninguna revolución, están demasiado preocupados en llegar a ese mínimo. Hay muchísima gente que está preocupada con eso, y yo creo que merece la pena que pensemos de vez en cuando en esas situaciones. Luego se ha dicho en 1933 y se ha hablado de un desarrollo del capitalismo. Bueno, en esta contraposición que establece Bataille entre los que tienen el poder y los que no lo tienen, entre patrones y obreros, creo que Bataille vuelve, como tantos, incluido mi querido Walter Benjamin,
vuelve a olvidar la aparición de un fenómeno importante en 1933 que sí que supo ver Krakauer, y es la de los empleados. Esa figura de los empleados, una clase media que ahora llamaríamos medio precariado, que están alienados, que no son conscientes de la mierda de vida que llevan y están constantemente queriendo, a través del consumo, adquirir un estatus, algo muy relacionado con esa teoría de la clase ociosa de Veblen. Creo que habría que tenerlo en cuenta, sobre todo a la luz, y creo, de ese general intellect del que hablaba Marx, y que finalmente se ha expandido de una manera brutal, y sobre todo a la luz de lo que mi querido Sánchez Ferlosio llama la producción del consumidor. Es decir, joder, vamos a tenerlo en cuenta, vamos a tener en cuenta estos parámetros. Creo que el texto de Bataille no los tiene en cuenta, y me parece a mí, y que desde luego aquí nunca escucho estos problemas, y yo los vivo con mucha preocupación. Bataille finalmente, bien Simón, era un funcionario de su grupo, es el que menos riesgo... Claro, es el que menos... ¿A dónde vamos a llegar, ¿Dónde vamos a llegar? Sí, no, te quiero decir que también hay que tener en cuenta, creo que tendríamos que tener en cuenta que muy bien, la teoría de Bataille de su grupo era de los únicos que tenían un trabajo estable, una vida más o menos, sí, estable. Creo que estaría bien de vez en cuando pensar estas otras problemáticas. Estoy hablando de no solamente una lucha entre obreros y patrones, pensar otras clases, incluso la del propio Bataille. Que no estaría mal, ¿no? Yo he hecho de menos. Esta regla básica es indispensable para la evolución. ¿El qué? Esta regla básica es Bien, indispensable. No tenemos más tiempo. ¿Tú querías decir algo, Carlos, para terminar? Última palabra. No solo decir una palabra nada más, es que, como antes hablamos sobre, al principio no sé si me dio bien, que interesaban algunos aspectos del texto y otros no me interesaban en absoluto. Entonces, cuando has hablado de ontología, has hablado de divinidad y cosas así, pues eso es un aspecto que creo que pueden ser conceptuales para mí. Pero todos los aspectos conceptuales y metodológicos referidos a la economía, y yo diría que incluso a la sociología, realmente lo que hacen, desde mi punto de vista, es enturbiar la visión.